Espérenme que se empieza a grabar y arrancamos. Bien. Lo primero que me dijeron que había quedado duda es sobre hipótesis de Lyon o inactivación del cromosoma X. Esta hipótesis trata de lo siguiente. Ustedes saben que en el par sexual el hombre tiene XY y la mujer XX. Ahora, esta hipótesis establece que las hembras inactivamos uno de esos cromosomas X y que esa inactivación es al azar. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que nosotros, cada par de cromosomas, un cromosoma viene de mamá y un cromosoma viene de papá. Quiere decir que de los dos cromosomas X que tenemos las mujeres, un cromosoma viene X de mamá, un cromosoma X viene de papá. El que se inactiva es al azar. Se puede inactivar el X de la mamá, o el que viene de la mamá, o el X que viene del papá. Además, puede pasar que en distintas células del cuerpo, en una se inactive uno y en otra se inactive el otro. Porque es azar. Ahora, sí que es importante. Cuando el cromosoma X se inactiva, toma contacto con la membrana nuclear, porque recuerden que los cromosomas están dentro del núcleo, y si yo los miro al microscopio, aparece como una mancha. Y esa mancha se le llama corpúsculo de Barr. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una célula a la que se le inactivó uno de los X, no sé, el de la madre o el del padre, cuando esa célula haga mitosis, las hijas que salgan de esa van a heredar exactamente el mismo cromosoma X inactivado. ¿Se entiende? Es decir, si en la madre se inactivó el X, las dos células hijas van a tener el activado el mismo X, el madre de la madre o del padre. Pero, cuando yo hago una meiosis, el cromosoma que se había inactivado se reactiva. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si en una célula, cuando voy a hacer una meiosis, inactivo el cromosoma X y no lo vuelvo a activar? ¿Qué pasaría cuando divido en la meiosis 1 y 2 el material genético? ¿Qué les parece que pasaría? Cuando quedan y que no te escuché, por favor. ¿Qué pasaría si en una meiosis ese cromosoma X no se volviera a activar? Porque antes de que inicie la meiosis, uno de los cromosomas X que se había inactivado se activa de nuevo. ¿Qué pasaría si ese cromosoma X no se activa? Se Cuando yo, condensa en fase. pero más allá de eso, cuando yo reparto el material genético en mis gametas, ¿qué pasaría? ¿Quedaría la misma cantidad de material genético en las gametas? No. No. Por esa razón es que antes de que una célula inicie la meiosis, ese cromosoma X que estaba inactivado se vuelve a activar para que cuando se hagan la formación de las gametas, la distribución del material genético sea pareja. Ahora, ¿qué es esto de los gatos cálicos? Si se fijan, estos gatos tienen manchas naranjas y manchas negras. Bueno, en los gatos, a mí lo que me importa son los genes que están en el cromosoma X. ¿Por qué? Pues a mí no me importan los genes que están en el par 13 si lo que voy a inactivar es un cromosoma X. O sea, a mí me importa los que están en el cromosoma X, porque el cromosoma X que se inactive, esos genes no se van a expresar. Entonces, los que a mí me importan son los genes que están en el cromosoma X. ¿Sí? En los gatos, en el cromosoma X, encontramos el gen para el color. Entonces, en los machos, como yo solo tengo un X, o tiene el gen para el color naranja o el gen para el color negro. Alguien me escribe, pero recuerde que no puedo leer, porque me tengo que... Porque, vale, ¿para qué se inactiva si se va a volver a activar? Porque la realidad es que el proceso de inactivación del cromosoma X es una hipótesis, esperen que hay alguien que... El tema de la inactivación del cromosoma X es una hipótesis que explicaría o sería la causa de algunas enfermedades, por ejemplo, o de algunas alteraciones genéticas que nosotros podemos ver. Por ejemplo, en esto que vemos acá, que es este gatito que tiene manchas naranjas y manchas negras. Es decir, sería la causa por la que aparecen algunas alteraciones que nosotros no vemos, o que vemos fenotípicamente, pero que no tendrían la explicación. Vuelvo al tema del gatito. El gato
en su cromosoma X tiene gen para el color naranja o gen para el color negro. Los machos, como solo tienen un cromosoma X, o tienen el gen naranja o tienen el gen negro. Entonces será o negro o naranja. Las gatas tienen dos cromosomas X. Entonces, generalmente, estos gatos cálicos son hembras. ¿Por qué? Porque en las partes naranjas de los dos cromosomas X se inactivó el cromosoma X que llevaba color negro, o que llevaba el gen para el color de pelo negro. Entonces solo quedó activado el cromosoma X que tenía el gen para el color de pelo naranja, y por eso lo que se expresa en esas partes del gatito es color naranja. Ahora, en las partes negras pasa lo contrario. De los dos alelos X, en esas células se inactiva el cromosoma X, no el alelo, el cromosoma X, que lleva el gen de color naranja. Entonces, el único cromosoma que queda activo es el que lleva el gen para el color negro, y por eso en esas partes del gatito aparece color negro. O sea, que en realidad, si se ponen a pensar, en las partes naranjas tienen un tipo de cromosoma X inactivado, y en las partes negras tienen otro tipo de cromosoma X inactivado. ¿Sí? En las partes naranjas tienen inactivado el X que llevaba el gen para el negro, y en las partes negras tienen el otro X que es el que llevaba el gen para el naranja. Esa es la razón por la que estos gatos cálicos tienen como doble color. En el macho, o tienen el X con el gen para el naranja, o tienen el X con el gen para el negro. Eso es lo que establece la hipótesis de Lyon o de Lyon. ¿Se entiende? Tengo una pregunta, por Sí, la que quieras, Laura. Entonces, o sea, cuando un cromosoma se inactiva, quiere decir que no puede expresar sus genes. Claro, porque todos los genes que lleva se inactivan. Entonces, eh, todos los genes que llevan, todos los genes que están ubicados en ese cromosoma quedan como apagados, diríamos, no se expresan. Por eso lo que yo les decía al principio, a mí lo que me importa son los genes que están en los cromosomas X, los genes que están en los otros pares, y bueno, no se van a ver afectados por los que yo inactive en el cromosoma X. ¿Se entiende? A mí lo que me va a afectar son los genes que estén ahí, porque pueden expresarse o no. ¿Se entiende? Entonces, de hecho, fíjense que acá, en este gatito, por ejemplo, en algunas células se ha expresado un gen y en otras células se ha expresado otro. ¿Por qué? Y porque en una se inactivó un cromosoma X y en las otras se inactivó otro cromosoma X. ¿Se entendió? Sí, ya entiendo. Bien, perfecto. Me preguntaron también sobre el ligamiento, sobre la cruza que se liga y el mapeo, me preguntaron también recién. Antes que todo, recuerden, por favor, que más allá de la teoría de ligamiento, que tengo que saber qué significa, también se pueden hacer cruzas con ligamientos. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Pero la realidad es que el ligamiento es una excepción a la ley de Mendel, puntualmente a la segunda ley de Mendel. Es decir, Mendel, ¿alguien se acuerda qué decía en su segunda ley? Mendel, ¿qué establecía? ¿Nadie se acuerda lo que decía Mendel en su segunda ley? Bueno, lo que decía era que los alelos que codificaban para un gen se segregaban en forma independiente de los alelos que codificaban para otro. Por ejemplo, los alelos que codifican para el color de la semilla se segregan en forma independiente de los que codifican para la forma. Entonces, esto es verdad hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si esos genes están muy cerca en un mismo cromosoma, se van a ligar. Es decir, que para que se cumpla la ley de Mendel, esta segunda ley, esos genes de los que él habla tienen que estar o muy separados dentro del mismo cromosoma o directamente en cromosomas distintos. Entonces, el ligamiento es una excepción a lo que dijo Mendel. Entonces no va a respetar las proporciones mendelianas de la segunda ley, porque justamente es una excepción a la ley de Mendel. Entonces, ¿qué me dice el ligamiento?
El ligamiento me habla de genes que se ligan cuando están demasiado cerca. Entonces, ¿cómo hago yo para eso trasladarlo a un ejercicio de genética? ¿Cómo lo traslado? Bueno, si ustedes se fijan, esto que tengo acá es lo mismo que vimos en la segunda ley de Mendel, una semilla redonda y amarilla con una semilla verde y rugosa. Mendel hace la cruza, le quedaban todas heterocigotas y después hace un panet de 16 y sale la proporción 9-3-3-1. De hecho, lo estuvimos repasando hasta recién, ¿se acuerdan? Ahora, si ustedes ven acá, esto no respeta las proporciones de Mendel. ¿Por qué? Porque acá se han ligado los genes. Es decir, el gen que me codificaba, los alelos que me codificaban para el gen color de semilla, se ligaron con los alelos que codificaban para el gen forma de semilla. Entonces, por ejemplo, las I que codificaban para el color se ligaron con las R que codificaban para la forma. Y acá pasó lo mismo. Las I que codificaban para el color se ligaron con las R que codificaban para la forma. Entonces, a partir de ahí, todo el proceso son ligados. Entonces, fíjense, estos se ligaron y estos se ligaron. Cuando hago la F1, fíjense que siguen ligados. Está bien, obtengo todas semillas redondas y amarillas. Hasta ahí cumpliría en parte lo que hizo Mendel. El tema es a partir de la F2. Porque como esto sigue ligado, si yo cruzo dos de estos, que es lo que han hecho acá, fíjense que las proporciones no se cumplen. ¿A qué se parecen estas proporciones? ¿A qué ley de Mendel? Porque fíjense que estoy analizando dos características, forma y color. O sea que acá debería quedar 9-3-3-1, como la segunda ley. ¿Y a qué proporciones se parece esto? La primera. A la primera, perfecto. Es decir, está analizando dos características, color y forma de semilla, y no me respetó la segunda ley de Mendel, no me quedó 9-3-3-1. De hecho, si se fijan, en ese 9-3-3-1, a Mendel le quedaban 4 fenotipos distintos. Le quedaba amarilla y redonda, verde y redonda, amarilla y rugosa, verde y rugosa. 4 fenotipos distintos. Y acá eso no pasó. Me han quedado 2. De hecho, son los mismos 2 que tenían los padres. Entonces, esto quiere decir que es una excepción. No respetó las leyes de Mendel. ¿Por qué no las respetó? Porque se ligaron los genes, chicos. Porque para que no se liguen, para que se cumpla la ley de Mendel, estos genes, es decir, el que codifica para el color y el que codifica para la forma, tendrían que haber estado dentro del mismo cromosoma a más de 50 unidades génicas o directamente en cromosomas distintos. Porque si no, obviamente, se van a ligar. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer un problemita para ver. Sí, profe. ¿Pero se entendió un poco mejor ahí? Sí, ahora sí lo entendí mejor. Bien. Me preguntaron por el mapeo, pero lo que yo no entendí, no sé qué del mapeo era, Juli. Juli, creo que vos me preguntaste por el mapeo. Sí, eso, esa imagen. Perfecto. ¿Qué significa hacer un mapeo? Hacer un mapeo, porque ahí voy a la imagen. Hacer un mapeo significa determinar en un cromosoma a dónde están aproximadamente los genes. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes acá tenían el de una mosca, más o menos, aproximadamente, a dónde encuentro los genes en determinado cromosoma. ¿Por qué me importa esto? Porque, como les dijimos recién, y por eso mapeo está relacionado con ligamiento, cuanto más cerca estén dos genes en el cromosoma, menos probabilidad tienen de recombinarse, es decir, de segregarse en forma independiente después, y más probabilidad tienen de ligarse. Entonces, si yo sé dónde están ubicados los genes, puedo decir, ¿se van a ligar o no se van a ligar? Y eso, de hecho, es lo que se hace acá. Esto les muestran cómo se determinarían, o cómo se hace para determinar a cuántas unidades génicas está separado un gen del otro, gen A del gen B. Entonces, ¿qué significa esto? Hacen una cruza de un cromosoma que tiene homocigota dominante para ambas características con un homocigota recesivo. ¿Sí? Estos son dos cromosomas distintos. Ahora, ¿qué hago acá?
obtengo la F1 y hago un entrecruzamiento, una recombinación. Fíjense, acá hubo recombinación. ¿Cómo se llama esto si no se llama entrecruzamiento? Crucinor. Muy bien. Entonces lo que yo hago es buscar las posibles gametas. Es decir, esto es una posible gameta, esto es otra posible gameta, esto otro y esto otro. Y cada una de estas las cruzo con un recesivo. Eso se llamaba cruza de prueba. ¿Y qué hago ahí? Obtengo o veo cuántos se recombinaron. Es decir, fíjense, acá hubo recombinación, acá hubo recombinación, acá no, acá no. Entonces digo, bueno, ¿cuántos se recombinaron? Me daba 32. Dividido, el total de individuos que obtuve daba 0,14. ¿Qué quiere decir eso? Que el gen A del gen B, que son los genes que yo estaba analizando, están a 14 unidades génicas. Eso es poco. Por eso hubo tan poca cantidad de individuos recombinados. Si estos genes hubieran estado más separados, hubiera tenido más probabilidad de recombinación y por lo tanto hubiera tenido menos probabilidad de ligarse. Entonces fíjense que acá de 226, solo 32 se recombinaron. Es muy poca. ¿Por qué? Porque están muy cerca los genes unos de otros. Entonces, en conclusión, y básicamente lo que yo les decía ahí, cuanto menos distancia tengo, menos probabilidad de recombinarse tienen. Es decir, tienen más probabilidad de ligarse que de recombinarse. ¿Se entendió, Juli? Sí, ahora lo entendí, Dani. Vamos ahora a hacer una prueba, algunos puntitos como para que sepan cómo se hacen, algún ejercicio con ligamiento y algún ejercicio con, Belu, ahí vi que me preguntaste lo de la unidad de distancia génica, ahí lo expliqué, ¿sí? Sí, profe. Vamos a probar a hacer algún ejercicio con lo que estuvieron viendo para que sepan cómo se hace. Esperen, que les dejo de presentar esto. Aguanten un minuto. Vamos a probar a hacer algún punto con una ligada al X, o sea, una ligada al sexo, una influida con el sexo, y vamos a ver si alcanzamos a hacer algún ligamiento, para que vean cómo se hace un ejercicio de cada uno. Entonces, a ver. Vamos a empezar con... Espérenme un minuto. Bien. Vamos a empezar con las enfermedades ligadas al sexo. ¿Qué significaba que fueran ligadas al sexo? ¿Qué me indicaba eso? Que puede tener más probabilidad en un sexo con el otro. En realidad, las ligadas, no las influidas, están relacionadas con lo siguiente, con que los genes se encuentran en el cromosoma sexual, en el par sexual. Es decir, ¿por qué las llamo ligadas al sexo? Porque son enfermedades o genes que encuentro en el par sexual. Puntualmente a ustedes le han dado todas, daltonismo, hemofilia, miopía, que están ligadas al cromosoma X del par sexual. Entonces, ustedes vieron que en el caso de vieron enfermedades puntualmente ligadas al sexo, donde la mujer tenía 3 posibilidades. Es decir, tenía posibilidad de ser. ¿Cómo podía ser la mujer? En las ligadas al sexo. ¿Qué 3 opciones tenía? El hombre tenía solo 2 posibilidades, no sé, para el daltonismo, para la hemofilia, para la que quieran. Y la mujer tenía una. Perdón, 3. ¿Cómo era eso? Con rasgos, portadora o sin rasgos. portadora que afectaba o que no, o no tenía nada. Es decir, si en ninguno de los 2 cromosomas tiene el alelo causante o el gen recesivo, pongámosle nombre, hablemos de hemofilia. Es una enfermedad en la coagulación de la sangre. Las personas que tienen hemofilia les falta un factor de coagulación y por eso no coagulan. Es una enfermedad ligada al sexo, puntualmente ligada al cromosoma X. Entonces, si no tienen el alelo recesivo en ninguno de los 2 cromosomas, esa mujer va a ser
sana. Si tiene un solo cromosoma, o sea, tiene el alelo en un cromosoma, va a ser portadora. Las mujeres portadoras no son enfermas, son portadoras. Y si tiene el alelo recesivo en los dos cromosomas, recién ahí la considero enferma. En cambio, en el hombre, o lo tiene o no lo tiene el alelo recesivo. Es decir, si no lo tiene, es sano, y si lo tiene, es enfermo. ¿Por qué solo dos opciones? Porque tiene solo un cromosoma X. Entonces solo me da dos opciones, tenerlo o no tenerlo. Entonces, supongamos, sigamos con la hemofilia, que yo les digo, bueno, chicos, cruzo o se cruza una mujer portadora con un hombre sano. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar cómo sería. Si la mujer es portadora, la mujer sería así. Pueden ponerle un puntito o pueden ponerle la letra, qué sé yo, la H minúscula, la D minúscula, según como les sea más fácil a usted. Con un hombre sano, quiere decir que si el hombre sano es así. Bueno, entonces voy a hacer la cruza. Me va a quedar acá la mujer así, acá me queda una mujer así, acá me queda un hombre, fíjense que tiene el X minuto, acá tenemos un hombre así, y acá tenemos un hombre así. Acá, chicos, hay dos opciones, escúchenme bien. Que a mí me pregunten cómo es la descendencia, en general, o que me pregunten cómo son las hijas, por un lado, y cómo son los hijos, por el otro. Si a mí me preguntan cómo son las hijas, por un lado, y cómo son los hijos, yo tengo que considerar el 100% hijas y el 100% hijos. Entonces, por ejemplo, si considero el 100% hijas, digo 50% son portadoras, 50% son sanas. Si considero los varones, digo, bueno, los varones son 50% enfermos, 50% sanos. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Si a mí me preguntaran toda la descendencia, tendría que decir 25 mujer portadora, 25 mujer sana, 25 hombre enfermo, 25 hombre sano. ¿Se entiende? Sí. Sí. Fíjense que en realidad es un cuadro muy simple de una cruza monohíbrida. Lo que tiene de diferente es esto, es decir, que tengo que aprenderme cuando una mujer es portadora o un hombre sano, un hombre enfermo, es decir, eso es lo que tengo que aprender. Nada más, lo demás es una cruza simple monohíbrida. ¿Por qué le pongo XXXY? Porque los genes se encuentran en el cromosoma X puntualmente, es decir, están en el par sexual. Los que ustedes han visto, los genes están en el X. ¿Cuál es la diferencia con una influida por el sexo? Como por ejemplo la calvicie. Profe, ¿cómo sería el daltonismo? Ahí lo estaban preguntando en el chat. Es lo mismo el daltonismo. Se haría igual la cruza. Nada más que en vez de ser hemofilia sería daltonismo. Porque también es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Podríamos decir una mujer portadora de daltonismo y un hombre sano. Y saldría exactamente igual. Tanto miopía como hemofilia como daltonismo es lo mismo. Porque son todas recesivas ligadas al X. Así que se hacen todas iguales. ¿Se entiende? Bien. Vamos entonces con una influida por el sexo. ¿Cuál es la diferencia de una influida con una ligada? Ahí sí está lo que me dijeron antes. Que la influida es como tiene más posibilidades de estar en un sexo que en el otro y la ligada es sí o sí en el otro, en un sexo. Es decir, que la influida justamente es influida. Es decir, los genes que codifican a esa enfermedad no se encuentran en el par sexual. No es como esta que vimos acá, que los genes se encuentran en el par sexual. Acá el gen para la hemofilia o para el daltonismo están en el par sexual o para la miopía.
en las influidas por el sexo, los genes están en otros cromosomas, en otros pares, pero, como muy bien dijeron, se demostró que hay un sexo que tiene más probabilidad de tenerla que otro, generalmente el hombre. Gracias a Dios, porque imagínense, calvicie en una mujer, pasa, pero no es tan común. Entonces, fíjense que en ese caso, nosotros no lo relacionábamos, no les hacíamos poner XXXY, porque no se encuentran en el par sexual los genes que codifican. Entonces ustedes tenían un cuadrito, ahora se los voy a poner, para que lo vean, tenían un cuadrito donde les ponen cómo sería en el hombre y cómo sería una mujer. Fíjense, acá tenemos la influida. Fíjense, la diferencia principal radica en el heterocigota, que la mujer siendo heterocigota no presenta rasgo y el hombre sí. Entonces, supongamos que yo les digo que cruzo un hombre calvo homocigota, ¿cómo lo representaríamos a ese hombre o a ese macho? Calvo o homocigota, ¿cómo sería? Homocigota dominante. ¿Cómo sería con esto que tenemos acá? ¿Cómo lo represento? Fíjense el cuadrito que les estoy mostrando. ¿Cómo lo represento? A o AB. Perfecto. Porque les dije que es calvo homocigota. Si les hubiera dicho calvo heterocigota, hubiera sido AB el hombre. Bien. Y les digo que se cruza con una mujer que es portadora del rasgo, pero no tiene calvicie. No tiene el rasgo. ¿Cómo sería esa mujer? Portadora sin el rasgo. A ver, Muy bien. AB. Entonces pongo a mi mujer AB. Hago la cruza. Fíjense que acá yo no pongo XX, XY, porque no son genes que estén en el par sexual. Entonces no tengo que poner XX, XY. Hago la cruza, pongo a pongo AB y AB. Cuando hago el análisis, chicos, tengo que considerar primero si fueran mujeres o primero si fueran hombres. ¿Qué quiere decir? Tengo que decir, bueno, si este cuadro fueran hombres, ¿cómo serían? Después, si este cuadro fueran mujer, ¿cómo sería? Supongamos que en este cuadro son todos hombres o machos. ¿Cómo son todos? Fíjense, hablemos de calvicie. ¿Cómo son? Todos con calvicie. O sea, Muy todos presentan el bien. rasgo. Quiere decir que si este cuadro fueran todos machos, son todos con calvicie precoz. 100% calvicie precoz. Ahora, cambiemos y digamos que en este cuadro son hembras. ¿Cómo serían? 50 y 50. Perfecto. Es decir, si estos fueran hembras, para el que no alcanzó a ver el cuadro, lo saqué muy rápido, fíjense, las hembras AA tienen el rasgo y AB no. Entonces, si estos fueran hembras, acá tendríamos estas sin el rasgo, es decir, no serían calvas, y estas con el rasgo serían calvas. Entonces fíjense que la probabilidad pasó de un 100% en los hombres a un 50% si soy mujer. Por eso decimos que es una enfermedad o son enfermedades donde hay un sexo que tiene más probabilidad que el otro. ¿Se entendió? Esa es la diferencia entre una ligada y una influida. ¿Se entendió? Sí. 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 Perfecto. Vamos a otra cosa que quería contarles en estos últimos minutitos que nos quedan. Estuvimos viendo recién la parte del ligamiento. ¿Sí? Yo les dije, bueno, chicos, supongamos que vamos a analizar ahora dos características distintas. Supongamos que una flor púrpura es dominante y tiene una semilla amarilla. ¿Sí? Y se cruza con una flor blanca que tiene una semilla que es verde. Bueno, si yo hiciera esto y yo les dijera, chicos, no les digo que se ligan, les digo, bueno, chicos, la F1 va a respetar lo que dijo Mendel. Es decir, va a ser todo heterocigota, va a ser todo así. O sea que todas las flores, ¿cómo van a ser? Si lo dominante es púrpura y semilla amarilla, ¿cómo van a ser todas las F1?
Púrpura de Púrpura semilla con semilla amarilla. amarilla. Perfecto. Si esto siguiera la ley de Mendel, como venimos diciendo, cuando yo cruzo 2 de la F1, en la F2 me va a quedar fenotípicamente esta famosa relación 9-3-3-1. ¿Por qué? Y porque crucé 2 heterocigotas para ambas características. ¿Qué quiere decir? Me van a quedar 9 púrpuras amarillas, una blanca y semilla verde, 3 púrpuras y de semilla verde, 3 blancas y de semilla amarilla. Entonces, esto es más o menos lo que venimos haciendo, ¿sí? No cambian nada. Supongamos que ahora yo le digo, no, chicos, se ligaron los genes. Es decir, los genes para el color se ligaron con el color de la semilla, es decir, el color de la flor se ligó con el color de la semilla. Entonces ya, no es lo mismo. ¿Cómo lo debería plantear? Si a mí me dicen que están ligados, quiere decir que se ha ligado el alelo del color con el alelo del color de semilla. Entonces, estos dos alelos están ligados y estos dos alelos están ligados. Y en el otro, lo mismo. Es decir, estos dos alelos están ligados, estos dos alelos están ligados. Si yo hago la F1, yo no puedo poner en la F1 AARR, porque no se van a desligar milagrosamente. Es decir, que toda la F1 me va a quedar este alelo con este alelo, pero cada uno sigue ligado. Está bien, toda la F1 va a seguir siendo púrpura y de semilla amarilla. Pero fíjense que no es esto igual que esto. ¿Y qué va a pasar en la F2? En la F2 yo no voy a poder respetar las proporciones 9-3-3-1. Porque miren, hago un panet. Hago el panet acá. Miren. Supongamos, pongo esto que sigue ligado acá, esto que sigue ligado acá. Siempre lo que se ligan, chicos, recuerden, son los alelos de los distintos genes. Entonces, fíjense acá, tengo estos alelos ligados y estos alelos ligados. Es decir, los alelos que codificaban para las características distintas. No se va a ligar A con A porque no estaríamos haciendo un ligamiento. Hago entonces la cruza, el panet. Hago la cruza, esto con esto, acá me queda este con este, ¿sí? Acá me queda este con este, pero fíjense que nunca se mezcla A con A y R con R porque siguen ligados. Y por último, acá me queda este con este. Ahora, analicen ustedes cómo sería el fenotipo de eso. ¿Cómo quedaría ese fenotipo? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo son esta? Miren, esta. Fenotípicamente, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? Es púrpura con semilla verde. Púrpura y la dominante era amarilla. Acordate que tiene las dos dominantes acá. O sea que es púrpura con semilla amarilla. Acá, ¿quién se expresa siempre? Igual quedaría. Púrpura y semilla amarilla. Acá, ¿cómo sería? También. Igual. Igual. Y acá, en el último, ¿cómo sería? En este. Sería blanca, la flor, y de semilla verde. Entonces, fíjense que las proporciones son 3-1. Entonces, claramente, ahí vemos la comparación para que entiendan que esto, por más que yo esté analizando dos características, flor, color de la flor y color de la semilla, claramente no respeta una ley de Mendel, no respeta la segunda ley, las proporciones de la segunda ley. Porque justamente los genes se han ligado.
es decir, los alelos que codifican para los distintos genes, se han ligado. ¿Se entendió? ¿Alguien no lo entendió? Lo que hemos visto. Muchachos, ¿están vivos? Yo entendí. Gracias, genial. Mi hermano es daltónico, ¿cómo sería? Y bueno, perfecto, Ailu, qué bueno. Vos sabés que esta mañana nos pasó con un alumno que se hizo su cuadro de Panetti, porque también le pasó lo mismo. Si tu hermano es daltónico, entonces vos fijate, no tengo más lugar ya para... Esperen que lo voy a cerrar y lo voy a abrir otro porque si no, esto es un lío. Bien, ahí están. Vos fijate, Ailu, si vos tenés un hombre que es daltónico, el hombre es así. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en un hombre siempre el I viene de papá y el X viene de mamá. Quiere decir que tu mamá tiene un cromosoma X, ¿tu mamá no es daltónica? No, bueno, mirá, te estamos resolviendo problemas genéticos. Como tu mamá no es daltónica, y tu mamá es quien le dio el cromosoma X a tu hermano, sí o sí tu mamá tiene que tener un cromosoma X con un alelo recesivo. Entonces quiere decir que tu mamá es así. Tu mamá es portadora de daltonismo. ¿Por qué? Porque si tu mamá fuera enferma, tendría los dos alelos los dos cromosomas con el alelo recesivo. ¿Se entiende? Entonces sería daltónica tu mamá. Si vos me estás diciendo que tu mamá no es daltónica, quiere decir que tu mamá es así, es portadora de daltonismo tu mamá. Entonces le ha dado a tu hermano el cromosoma X con el alelo recesivo, y entonces por eso tu hermano ha salido daltónico. Tu papá no es daltónico, tu papá es normal. Bueno, entonces tu papá es así. ¿Está? Entonces vos fijate, se han cruzado tu mamá y tu papá. Mirá, si querés te sacamos a vos también. No me voy a poner a hacer el cuadro prolijo, pero fíjense, ¿cómo sería esto? Tu papá es XY, porque vos me decís que no es daltónico, y tu mamá es portadora de daltonismo. Entonces, me va a quedar una mujer portadora, una mujer sana, un hombre daltónico, enfermo, y un hombre sano. Mirá, acá, bueno, acá está tu hermano. ¿Está? Vos sos o esta, no lo sabemos, porque igual la portadora tampoco, vos no sos daltónica, así que o sos portadora o sos sana, no sabemos, vaya Dios a saber, ¿está? Fíjate que vos vos no tenés probabilidades por tus padres, no tenés probabilidades de ser enferma de daltonismo, ¿se entiende? Tu hermano sí, y acá está tu hermano. ¿Tu hermano podría haber nacido sin daltonismo? Sí, podría, porque acá también podría haber sido sano, pero bueno, nació con daltonismo. ¿Se entendió? Esto les va resolviendo problemas genéticos también. ¿Se entendió, Ailu? Bien. Bueno, muchachos, entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. Antes que se vayan, les quiero hacer dos aclaraciones.